Bueno, van bien todos. Buenas noches a todos. Seré muy rápido porque tenemos poco tiempo y lo que hemos de disfrutar de la conferencia. Tenemos aquí a Uriel Macías, que es agregado de Cultura de la Embajada de Israel en España, bibliófilo, intelectual, muchas cosas, pero ha venido a hablarnos. Pero no, me oye bien, luego esto es rápido. Ha venido a hablarnos del momento del antisemitismo que vivimos actualmente en España, también en todo el mundo, pero a nosotros nos interesa, pues estamos aquí. Él tiene el tiempo muy justo, solamente decir muy breve que la comunidad judía de las Islas Baleares tiene un convenio, como queramos llamarlo así, con la Consejería de Cultura del Instituto de Estudios Baleares que preside Llorenç Perelló, para ir llevando a cabo una serie de actividades a favor de la, digamos, del apoyo y de la divulgación de todo lo relacionado con los judíos mallorquines de Mallorca y fuera de Mallorca. Y este es un primer acto que tendrá continuidad el 19, ¿no? Presente. El 18 de diciembre, que tenemos una conferencia también muy importante con Francisco Gilguay, pero empezamos con Uriel y ya no quiero decir nada más porque con él el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Y lo primero, la gratitud es importante y tengo que agradecer a la comunidad judía de las Islas Baleares, al govern de Illes Balears y al Institut d'Estudis Balearics por haber sacado adelante este evento. Cierto, vengo con bastante prisa, a mí me gusta que haya coloquio y con tiempo, pero bueno, las circunstancias personales y de trabajo me harán salir muy prontito de aquí, pero vamos, voy a intentar ser breve y que podamos hablar un poquito a ambos lados de la mesa. El tema del antisemitismo siempre es delicado, siempre es complicado. Y en España, mi experiencia, yo no me gusta hablar de mí, pero quiero hacerlo en este momento. A mí, como judío español, interesado especialmente en la cultura judía y en particular en todo aquello que tiene que ver con la cultura de los judíos españoles desde la Edad Media hasta nuestros días, siempre pienso, siempre he querido, siempre he pretendido que en mis charlas, en mis cursos, hablar de aquellas etapas de la historia en que somos de alguna manera protagonistas de la historia. Protagonistas en el sentido de vivimos nuestra historia. Los judíos en la España medieval sufrieron persecuciones, pero tenían su propia historia, su literatura, su ciencia, su aportación a la administración, su aportación a los reinos. Era una historia de algún modo en positivo, salpicado de manchas muy oscuras, pero podíamos hablar de lo positivo. Había todo un relato que construir. Y hoy aún, aunque las comunidades judías en la España de hoy son pequeñas y no tienen una gran presencia social y cultural, resulta que llevo un tiempo que 3 de cada 4 veces que hablo en público es para hablar del antisemitismo. Es un tema que intento abordar, pues, es inevitable abordarlo también desde no solo del aspecto racional y académico, que es imprescindible para compartir el fenómeno con quienes no están tan involucrados en él, pero también es un tema que evidentemente nos afecta no solo a los judíos, sino a todas aquellas personas medianamente sensibles a estos fenómenos de incitación al odio que se están dando tan frecuentemente especialmente en los últimos 12 meses, pero no es un fenómeno nuevo. Lo que se ha hecho es exacerbarse y hacerse visible, más visible todavía, y está pasando en prácticamente todo el mundo, incluyendo el mundo libre, las democracias liberales, en que estamos viendo cosas increíbles, como lo que pasó el otro día en Ámsterdam, por citar solo un ejemplo. En Estados Unidos, con más asaltos y tiroteos contra sinagogas de los que ha habido en mucho tiempo, y también en España, aunque los actos de violencia, que es lo que mucha gente piensa cuando piensa en antisemitismo, parece que solo hay antisemitismo cuando hay actos de violencia, y no es así. El antisemitismo tiene un pequeño problema para tratarlo.
Y es la gran cantidad de capas que abarca. Porque antisemita es, yendo de lo más a lo menos, diríamos, el Holocausto. Claro, el acto antisemita por antonomasia de la historia de la humanidad es el Holocausto. Bien. Otro, los pogromos, en sus distintas formas y denominaciones, las grandes matanzas de judíos más o menos organizadas o más o menos espontáneas, dependiendo de los casos, que se daban no solo en Europa Oriental, sino también en otros lugares. Luego bajamos a otro nivel, si queremos, que son nada más y nada menos que las matanzas menores. Podemos bajar a otra categoría, son las expulsiones de judíos, los numerus clausus para los judíos en la universidad, la discriminación de hecho o de derecho que han sufrido los judíos. Eso hoy en democracia de forma formal, legal, con los papeles legales no existe. No existe en las democracias liberales, por supuesto, las democracias en general. Pero es un fenómeno que no está tan lejos en el tiempo, el de los numerus clausus, por ejemplo, en las universidades, o para los funcionarios, o para los médicos. Y no solo, y no me estoy refiriendo a la Alemania nazi, me estoy refiriendo a otras situaciones. Y, bueno, pues podemos ir bajando en el nivel de intensidad, pero todo eso, pongamos los ejemplos que pongamos, pues señalamiento de judíos, que eso lo estamos viendo en España ahora, se está viendo sobre todo en el ámbito universitario, el señalamiento. Este es judío. Y obligar a compañero de clase judío a que se defina respecto a Israel. Pero es exigencia, lo tienes que hacer. Y a ver qué dices. Porque o eres persona o eres un asesino. Y eso lo estamos viviendo. Una chica judía ha tenido que dejar la universidad pública porque un compañero le escupió en clase y además vivió un incidente muy feo con su profesora un día que tenía que examinarla. Cambió la fecha de un examen porque era una fiesta judía, no sé si era Shavuot o era Pesach, no sé cuál de ellas, una chica religiosa, y pidió que le cambiara la fecha. Le dijeron, vale, pero lo haces oral. Bueno, primero dijeron que no. Tuvo que llevar un papel de la Federación de Comunidades Judías de España documentando que es un derecho de los judíos no ser examinado en la universidad o en el MIR o en lo que sea durante las festividades judías. Es un derecho. Y al final la profesora la examinó. ¿Y cómo lo recibió en su despacho? Lleno de carteles anti-israelíes y antisemitas, banderas palestinas y cosas peores que no puedo contar porque la persona interesada ha querido un cierto nivel de discreción. Y eso se produce aquí. No todos los días, no en todas partes, pero se está produciendo. Y ahora voy a lo que iba a ser en un principio. Lo del antisemitismo es por el problema que tiene, porque a veces la gente dice, y algunos sin mala fe, algunos dicen porque niegan el problema por cuestiones... Perdón. ¿Ahora sí? ¿Mejor? ¿Ahora se me oye bien? Vale. Hay gente que no niega el problema o no asume que el problema existe porque lo tiene encasillado en actos de violencia. ¿Vale? Por supuesto, un acto de violencia contra los judíos por ser judíos es antisemitismo. Pero hay otras escalas y que hay que vigilar, porque siempre se empezó así. Siempre que los judíos han acabado en una situación realmente terrible, sea el Holocausto, sean los pogromos, sean las expulsiones, empezaron con las pequeñas cosas. Y eso, si no lo frena la sociedad como tal y los poderes que tienen capacidad de hacerlo, suele progresar, ir a peor y envenena el ambiente. Las democracias se envenenan cuando el antisemitismo campa a sus anchas. Y eso es algo de lo que estamos empezando a vivir aquí. El antisemitismo de ahora, que yo me voy a centrar en el de España, no quiero hacer aquí comparaciones, porque son siempre odiosas, no sé si es más, menos, peor, mejor, al que se está dando en otros países de nuestro entorno, porque cada uno tiene su propia historia en general, su propia historia y dinámica con sus comunidades judías, la presencia de los judíos, pues no es lo mismo en España que en Francia, por ejemplo, no es lo mismo la presencia social de los judíos en Francia que en Bélgica,
o que en Francia o en Italia. Comparar, siempre se dice que las comparaciones son odiosas, y yo creo que también en el caso de cómo evaluamos el nivel y las formas de antisemitismo pasa lo mismo. Pero en España yo creo que sí hay ciertas singularidades. Una viene de muy atrás, que es que España, y aquí en Baleares, en Mallorca en particular, lo sabéis bien, no hace falta que haya judíos reales, para que haya antisemitismo. Aquí el fenómeno, por decir una palabra muy neutra, antichueta, no estaba ligado a la presencia de judíos, pero eran tachados, motejados, tratados, discriminados como judíos. Y daba igual que fueran perfectos católicos durante generaciones y generaciones. Unos sí, unos no. Unos judaizaban, otros no. Pero eran señalados como judíos. Y se llegó a una situación extrema, digamos, con el señalamiento después de 1691 de una serie de apellidos y familias. E insisto, no había judíos como tales en esa España, en esa ciudad de Palma del siglo XVII y sucesivos, porque por lo que conozco del fenómeno, esto se ha prolongado en el tiempo mucho más allá de lo que uno puede imaginar, diría yo. Bien. Una de las particularidades, y esto sí creo que es una particularidad de España respecto a otros lugares de Europa, es que se niega el hecho de que haya antisemitismo. Y ese es el tumor primario que tenemos ahora para combatir el antisemitismo. Si se niega el problema, si se dice en España no hay antisemitismo, ¿cómo lo vamos a combatir? Y lo niegan las administraciones, lo niegan muchos sectores de la sociedad civil, pero es un hecho. Y creo que quienes estamos en esta sala, de algún modo compartimos que el fenómeno existe. Luego ya podemos debatir qué grado de penetración tiene la sociedad, cuánto hay de ignorancia y cuánto hay de prejuicio, pero el hecho es que el fenómeno existe. Y además ahora se está haciendo muy evidente, cuando los judíos empiezan a tener miedo. Pero ya hace tiempo que ya es que damos por descontadas ciertas cosas, que los recintos judíos a veces son fortalezas. Mi hija, cuando iba al colegio judío en Madrid, iba a una fortaleza. Bien, lo tenemos metido en el inconsciente y lo aceptamos, pero ahora dices, para. ¿Por qué hemos normalizado e interiorizado que ir a un colegio judío sea entrar en una especie de fortaleza? Fortaleza en el sentido físico, además. Luego hay alumnos no judíos, ese no es el problema. No es un problema de fortaleza de cerrar el grupo. Es un problema de fortaleza por motivos de seguridad lamentablemente fundados, porque tenemos muchos ejemplos de incidentes de extrema violencia contra colegios judíos en Europa. Y ese es el punto de partida. Eso ya lo damos por hecho, porque esto lleva 20 o 30 años así. Pero demos un paso atrás. ¿Eso es normal? ¿Por qué los judíos tenemos que tener nuestros centros de culto, nuestros centros culturales, siempre con vigilancia policial, no porque los incidentes vengan de la actividad de las instituciones judías, sino porque puede venir de fuera? Ya sin contar, aparte el elemento psicológico o sociológico, es el elemento económico. Eso cuesta dinero. Eso le cuesta mucho dinero a las comunidades judías. Además, paréntesis, que distrae recursos de otro tipo de actividades. Entonces, yo veo el gran problema de hoy del antisemitismo en España es esa negación del fenómeno, por parte de las autoridades que les corresponde y por parte de amplios sectores de la sociedad. Son muy conscientes la mayoría de las comunidades judías que hay en España, como la vuestra, porque si no, no estaríamos aquí hablando de esto, estaríamos hablando seguramente de música sefardí o de los mapamundis de la familia Crescas. Estaríamos hablando de otras cosas. En otras formas de intolerancia y de odio, vamos a poner ejemplos, no estoy comparando los fenómenos, pero sí la reacción ante los fenómenos. Cuando se produce un acto racista clásico,
contra cualquier minoría étnico-nacional en España, contra extranjeros en España, contra los homosexuales, las lesbianas. A nadie se le ocurre pensar que la lucha contra esos fenómenos de odio y discriminación son problema del propio colectivo. Todo el mundo piensa que es una obligación de la sociedad. ¿Quién sería capaz de contestar en una tribuna parlamentaria o en una reunión o en una conferencia que, pues bueno, si los gays tienen problemas, pues que los arreglen, tienen sus vías legales para arreglarlo ellos? Pero con los judíos, ¿cuántas veces habéis oído realmente, no solo oído, sino que se haya hecho algo en consecuencia de este es un problema de la sociedad española que tenemos que solucionar y es responsabilidad de toda la sociedad, empezando por sus instituciones representativas, el combatirlo? Pero eso, volvemos al primer punto otra vez, perdón que me ponga tan pesado, pero es que creo que hemos entrado en un círculo vicioso y es, claro, si se niega, ¿cómo lo combates? En España no hay antisemitismo. Y luego te hacen la trampa. España no es antisemita. No. El primero que dice que España no es antisemita soy yo. Pero antisemitismo hay, que se produce de muchas maneras. Cuando un porcentaje muy elevado de los chicos judíos nacidos en España, a veces de segunda y tercera generación, o de cuarta, o de más, como puede ser el caso de Barcelona, Ceuta, Melilla, etc., deciden que no van a estudiar en España porque no tienen ningunas ganas de aguantar ciertas cosas, cierta presión ambiente, cierta discurso único que se impone de forma a veces violenta, que es todo el tema de la cancelación, que se habla tanto en los últimos tiempos, esa moda que ha venido de Estados Unidos de cancelar a una persona, cancelar una idea. Aquí lo que hay una cancelación absoluta es de los judíos y de Israel. Eso es un hecho innegable. Porque además se proyecta en la parte preventiva. Porque si dices que son los casos que son los más visibles porque generan cierta repercusión incluso en medios, ¿no? Hay un evento y de golpe se dice Israel no puede asistir o a la comunidad judía no se la invita. En ese caso, esos casos tremendos que se están dando mucho más de lo que uno imagina ahora mismo en España, esos son los que se cancelan propiamente dicho, como siempre hemos dicho la palabra cancelación, una cosa está convocada y se desconvoca. No, es la cancelación en el sentido moderno de la palabra, en la acepción de estos últimos tiempos. Y es que la cancelación es previa, es que ya no se plantea organizar un evento. Con cualquier excusa, no queremos incidentes, no es el momento, por supuesto que es un tema muy importante, pero no lo queremos tratar ahora, es que vamos a tener problemas en la puerta, es que. Con lo cual, salvo honrosas excepciones, la oferta de cultura judía en sentido amplio en España hoy se ha reducido drásticamente. Y son los miedos, son los fantasmas, son que si viene de algo público no quieren encontrarse en la asamblea del Parlamento Autonómico una pregunta diciendo ¿y por qué ustedes han organizado esto? Pues en vez de decirlo, hemos organizado porque toca. Y si tiene un problema, discutámoslo, es no lo organizo. Cualquier pretexto, seguridad o ni eso, porque las administraciones también en estos tiempos no tienen que poner mucho pretexto para dejar de hacer algo. Y eso es lo que a mí, de algún modo, me frustra un poco, ¿no? El fenómeno de se niega el problema, no hay forma de luchar contra el problema. Ahora estamos viendo un ambiente de presión y de hostilidad hacia Israel que está influyendo de forma determinante en la actitud no solo hacia Israel, que ya es tremendo, es intolerable que un Estado sea señalado y que se le apliquen raseros y estándares completamente diferentes a los que se le aplican a otros en situaciones como la que se está viviendo ahora, por ejemplo, en el conflicto de Gaza, o contra Hamas, o cualquier ejemplo que pongamos de este último año y pico.
Y lo singular, hasta ahora, casi siempre, esta escalada verbal o, o graforreica, o sea escrito, verbal o lo que sea, ha venido principalmente, o la parte más visible de este hostigamiento a Israel, este hostigamiento obsesivo a todo lo que hace Israel, venía principalmente o lo que más se notaba eran los medios de comunicación. Ahora se ha dado una situación muy diferente. En los medios de comunicación ciertamente hay obsesión israelí, en ciertos medios también hay una posición muy poco equilibrada hacia Israel, pero también tenemos medios de comunicación que son perfectamente equilibrados, neutros, incluso algunos, que yo me atrevería a decir, no voy a señalarlos evidentemente, muy sensibles a la cuestión israelí, en el sentido positivo. Lo que estamos viviendo de nuevo es el nivel de hostigamiento y de odio en dos ámbitos. Uno es el universitario. Y el segundo es lo que no se había visto nunca en España, es la obsesión por señalar a Israel con posiciones muy críticas fuera del consenso de la Unión Europea, es desde el propio gobierno. Y aquí ya estamos jugando otra liga. Porque cuando desde el gobierno o de componentes de su gobierno, aquí también las palabras hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque generalizar me parece que es lo peor que se puede hacer cuando uno analiza el antisemitismo, porque te niegan la mayor. No, esto no es así porque ha sido solo una persona. Bueno, sí, una persona o dos o tres del gobierno lanzando proclamas favorables a Hamás, anti-israelíes, acusando a Israel de cosas absolutamente infundadas, un día sí y otro también, organizando actos en los parlamentos o en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados con terroristas o gente de grupos vinculados al terrorismo radical palestino, y aquí no pasa nada, no pasa nada. Y si alguien es tan cínico de negar la relación causa-efecto entre esta instigación, no solo la de componentes del gobierno, sino también en otros ámbitos sociales, entre eso y el agravamiento de los sentimientos y de los actos antijudíos en España, no entiende nada. Y este es el círculo que tenemos que romper, que tenemos que explicar, y necesitamos esta lucha contra el antisemitismo hoy. No puede ser solo una lucha de los judíos españoles y de las personas maravillosas, muy numerosas y muy respetables que ya tienen una cierta cercanía o sensibilidad con el mundo judío o con el fenómeno del antisemitismo. Tiene que ser algo asumido por la sociedad en su conjunto, con las instituciones a la cabeza. Luego también hemos creado un lenguaje en el que yo mismo a veces he caído y he dicho para. Por ejemplo, muchas de estas manifestaciones, yo diría que la inmensa mayoría de las manifestaciones que se están produciendo en España desde el 7 de octubre, en general los medios las califican de pro-palestinas. Bueno, a mí que hay manifestaciones pro-palestinas, las ha habido siempre y las tendrá que haber siempre, y me parece 100% legítimo simpatizar con la causa palestina. Yo no tengo ningún problema con que la gente simpatice con la causa palestina, pero ninguno, no lo estoy diciendo cínica ni retóricamente, no tengo ningún problema. El problema es que casi todo lo que se ha dicho, casi todo lo que se ha proclamado en estas manifestaciones, o es incitación al odio a Israel, o es acusaciones infundadas contra Israel, o ya directamente lemas que llaman al exterminio o a la desaparición del Estado de Israel. Entonces, llamar eso pro-palestino, me parece que no. Son directamente manifestaciones anti-israelíes en todos los casos, y en algunos, además, antisemitas. Pero todos hemos quedado en eso. Yo creo que si yo no planteo el problema hoy, o al plantear yo la cuestión hoy de las palabras, todos recordaremos
que las hemos llamado también manifestaciones pro-palestinas. Es que hay otra manifestación pro-palestina en la plaza del no sé qué, en la plaza del no sé cuánto, convocada a la universidad. No son pro-palestinas, porque además son pro-Hamás. Es decir, una banda terrorista criminal. Tan siquiera no defienden la causa palestina, no están buscando una vía para la paz, una vía real, no están apoyando vías reales para la solución de los dos estados o cualquier otra de las posibles. Están en otra situación, están en otro discurso, que acaba generando que un israelí va a ver un partido de fútbol y haya organizado una red de caza al judío. Eso no lo habíamos visto en Europa Occidental desde los años 40. Y eso ha sido lo que ha ocurrido en Ámsterdam, la caza del judío. Luego hay cosas que son muy frustrantes, ¿no? A veces está lo que se hace y lo que no se hace. Después del 7 de octubre, no pocos de los principales líderes europeos, presidentes del gobierno u homólogos, asistieron a la sinagoga de su ciudad o de la capital de su país, a alguna sinagoga, para mostrar su solidaridad y apoyo con los judíos por lo que había pasado el 7 de octubre. La peor matanza de judíos desde el Holocausto. Aquí no. Aquí no. Yo no sé si, no puedo saberlo exactamente, pero no me consta que tan siquiera al nivel de presidentes autonómicos alguno haya dicho me voy a la sinagoga en esa semana a unirme a uno de los actos en recuerdo de las víctimas. Bien, me alegro de que sí. Entonces, la presidenta del gobierno gallego. Y si la presidenta acudió el día 27 de enero a la sinagoga. No, 27 de enero no. Y convocó una rueda de prensa a la puerta de la sinagoga. Vale, no, yo no me refería al 27 de enero, me refería a consecuencia del 7 de octubre. No. Claro, es que es un poco diferente, ¿no? Está muy bien, hay más este último año, aquellos parlamentos autonómicos o aquellos... Sí, pero fue un acto muy concreto. Sí, pero estamos en las excepciones. No sé cuántos más ha habido. Sí, Ayuso sí, pero Ayuso es un caso bastante especial y tampoco quiero ponerme aquí a mencionar en muchos casos como excepción a todo lo que... De hecho, mañana en Madrid, por ejemplo, en la consejería, bueno, como está ocurriendo aquí hoy, en la consejería de Cultura ha cedido un espacio para una reunión para que todas las organizaciones que en este momento están tratando de afrontar el problema del antisemitismo se reúnan e intercambian ideas. Y el evento no está organizado por la propia consejería, pero es la anfitriona del evento. Hay cosas, no todo es negro, no todos son iguales. Aquí no, precisamente lo que yo quería un poco señalar desde el principio. Aquí la cuestión es que el discurso predominante es el de la hostilidad. Y esa presión de la hostilidad hacia Israel y a veces, o en muchos casos, por extensión a los judíos, tiene un efecto perverso que es, de algún modo, intimidar a la gente. Yo sé positivamente de muchas personas que, por ejemplo, escriben en los medios de comunicación y no están dispuestos a pagar el precio del ostracismo por parte de sus colegas y no escriben columnas u opiniones más o menos favorables a Israel o contra el discurso dominante. Todas esas voces están silenciadas por la presión ambiente en muchísimos sectores. Y al final son siempre unas poquitas personas muy valientes, además en algunos casos muy destacadas en el ámbito del periodismo o de las letras, quienes sí dan el salto, sí mantienen su actitud de escribir artículos fuera de ese consenso de hostilidad. Pero tienen que ser héroes, si yo lo entiendo.
¿Por qué va a tener que aguantar que le llamen por teléfono? ¿Por qué va a tener que llamar que le amenacen de muerte? ¿Por qué van a tener que aguantar una pintada a la puerta de su casa? ¿Por qué van a tener que aguantar que salgan en una de estas manifestaciones pro-palestinas, salgan con su cara en una pancarta? No quieren, y lo entiendo, y lo entiendo. Porque estamos permitiendo, pero eso es un problema que está ocurriendo en la sociedad española. Ahora estamos hablando de antisemitismo, que es un fenómeno grave y que suele ir a peor. Nunca va mejor si no se le frena adecuadamente. Aquí tenemos esa misma dinámica de establecer un pensamiento único y que todo el que se salga de él en toda una serie de temas o es un facha o cualquier barbaridad, lo estamos viviendo. Hay casos que sí, por supuesto, hay fachas, por claro que hay fachas, y gente intolerante, pues un montón de gente intolerante, por supuesto, con un tema y con otro. Pero lo que no puede ser es que si tú no asumes unos determinados puntos de una especie de credo posmoderno lleno de cancelaciones, te estás señalado. Es decir, ahí hay una amputación de muchas veces de la libertad de expresión, no desde un punto de vista jurídico, sino... perdón. Que a veces esa amputación de la libertad de expresión no viene, nunca viene en España de momento, por la legislación, viene por esa autocensura. Esa autocensura que fue tan famosa en épocas pasadas de nuestra historia reciente, ahora se ha establecido de otra manera y por otras razones y con otros temas. Bueno, yo paro aquí. Creo que ya he lanzado algunas ideas en lo que yo considero las líneas vertebradoras de cómo veo el fenómeno hoy en España y lo frustrante que es porque el punto de partida es ese. No se acepta que exista el problema. Entonces, si no se acepta, el gobierno aprobó hace un año un plan nacional de lucha contra el antisemitismo y el fomento de la vida judía en España. Bueno, es uno de los tantísimos papeles que están mojados desde el día que se escribieron. Tiene escaso contenido, cero dotación presupuestaria y lo que se hizo fue, de aquello que existía que sonaba, lucha contra el antisemitismo, el racismo, el no sé qué, se amalgamó todo aquello en un texto larguísimo que no decía nada, que no tenía realmente un responsable político al frente, porque quien lo dirige no es alguien con poder real, dirige Centro Sefarad, que está muy bien, es una institución que aporta muchísimo a la cultura judía y a todo lo relacionado con el ámbito judío, incluso de Israel en España y muy particularmente en Madrid. Pero si queremos realmente una lucha efectiva con el antisemitismo, utilizando herramientas que ya existen, porque muchas herramientas existen, pero hace falta que alguien con capacidad de ordenar que las cosas se hagan, no sirve de casi nada. No sirve de casi nada. Y que conste que, curiosamente, bueno, no curiosamente, pero por ejemplo, en lo que se llama esa denominación que a mí no me gusta, pero es como nos entendemos todos, ¿no? Los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí hay una enorme sensibilidad por el tema. Por proteger, por entender. Lo que pasa es que estamos en lo mismo. Si no hay directrices, no se prioriza el detectar ese tipo de amenazas o de delitos, pero es una decisión política, no solo de la profesionalidad de una serie de personas en diferentes sectores. Bien, con eso yo creo que he lanzado bastantes ideas y ahora me gustaría que las comentásemos, las rebatiésemos o las reforzáramos. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que en un futuro muy próximo no haya que hablar de antisemitismo como un fenómeno que se agrava día a día, sino que podamos hablar de otras páginas de lo que tiene que ver con la herencia y el legado judío. Muchas gracias a todos los organizadores y tenemos ahora, no sé, 10, 15 minutos. Sí, por eso. Sí. Si alguien quiere hacer preguntas. Sí, yo tengo familia en Francia y me están contando que ya en Francia ya se están marcando las puertas de donde viven los judíos con la palabra Jude.
la Praga Acture, y esto pues me parece sencillamente terrorífico. Sí. Y después cuando pasó lo de Ámsterdam, yo me enteré porque lo leí en la prensa, pero yo estuve buscando si en los diferentes medios digitales si había algún periodista que se enojaba y expresaba su opinión, y no leí ningún periodista. Lo leí como noticia, no como algún periodista que denunciara este pogromo. No, nadie lo denunció. Entonces, todos los medios de comunicación callan, pues... Sí. Bueno, y además esto, cogiendo este ejemplo de Ámsterdam, bueno, lo de señalar casas de judíos, instituciones judías, poner cruces gamadas en cualquier cosa que tenga que ver con lo judío, dirigentes judíos de España, de Madrid, conozco algún caso y creo que de más lugares, que aparece una cruz gamada o una estrella de David o un esto de judío en el suelo, en la vía pública delante de su vivienda, en fin, todo esto se está dando. No como en Francia, evidentemente, yo creo que no estamos en el nivel de Francia, entre otras cosas porque tampoco hay la comunidad judía que hay en Francia. Pero lo de Ámsterdam sí, había cosas muy curiosas y estaba quienes lo planteaban, digamos, como noticia correcta, bien enfocada, ¿no? Tal y como lo plantearon incluso los dirigentes holandeses, de esto es terrible y de nuevo Holanda está viendo cómo se persigue a sus judíos y que el Estado ha fallado. Y lo llamaron con todas las letras acto antisemita e incluso algunos utilizaron el término pogromo. Y hubo una parte de la prensa española que siguió un poco esa línea informativa, ¿no? Lo que aparentemente fue, ¿no? Y otra que lo planteó casi como una disputa entre hinchas de dos aficiones de fútbol. Oh, vaya, pues yo no sabía que las organizaciones de taxistas, entre otros, organizaran la caza del judío como lo que se hizo en Ámsterdam en otras circunstancias. Es cierto con la violencia del fútbol, y muy triste, y también elementos de xenofobia, pero es un fenómeno diferente. Ahí sí hay un enfrentamiento entre grupos que además suelen ser grupos ultras, sean de ultraderecha, ultraizquierda, neonazis, en fin, hay de todo pelaje en el mundo de la violencia del fútbol. Pero eso no es violencia del fútbol, eso es otra cosa. Pues muchos medios, incluso medios muy solventes, o que uno creía muy solventes, lo enfocaron así. O sea, que sí, es lo mismo, es no asumir que el problema existe. Macron se posicionó con lo que pasa en Francia. Yo he leído un artículo. Sí, pero es la misma Francia que permitió que cuando alumnos musulmanes en una clase, el día que tocaba hablar del Holocausto, dijeran que no se hablaba del Holocausto y no se habló del Holocausto. Ahí empezó. Los problemas empiezan allí. El día que alguien dice no se recuerda el Holocausto y quien tiene la responsabilidad en el aula, en el centro escolar o donde toque, lo acepta, ese día hemos perdido todos, no solo los judíos, no solo la memoria del Holocausto, no solo la memoria del genocidio, hemos perdido la libertad. Una profesora dice que no se habla de esto. Esto tiene que salir en prensa. Se ha salido en todas partes, se lo sabe todo el mundo en París, bueno, en París y en otros lugares, ciudades francesas. ¿Usted cree que en otros países de Europa se está aplicando políticas reales y efectivas contra el antisemitismo? Yo creo que en algún... Bueno, ahí el tema terminológico lo vemos, si acaso, luego. Yo creo que se están haciendo más cosas, pero sobre todo no lo niegan. Bueno, no, ya lo hacen. Y algunos dirigentes políticos de primerísimo nivel en Francia, en otros lugares, ha ido a manifestaciones de apoyo o de lucha contra el antisemitismo. Es decir, Macron no, pero sí fue gente del nivel justo por debajo, ¿no? Aquí no estamos ni en eso, ni de lejos, pero ni de lejos. Pero es cierto, se podía hacer mucho más, pero no se niega. Yo no he oído a Macron ni a nadie de los dirigentes europeos de primer nivel decir que aquí no hay antisemitismo o que no hay que hacer nada contra el antisemitismo. ¿Esto se debe también a un nivel de ignorancia? Ya, pero resulta que la ignorancia, pues
Si uno es ignorante, podrían tirar la mitad de las piedras contra un lado y la mitad de las piedras contra otro. Pero aquí resulta que la ignorancia respecto a Israel, todas las piedras las tiran contra Israel. O sea, la estadística me dice que no es ignorancia, que hay otra cosa. O manipulación. 4 siglos sin judíos en España. Sí. Sí. Entonces el español medio no tiene ni idea de lo que es judío. No, pero ya se ha posicionado. Perdón, los que se han posicionado, insisto, yo no generalizo y además estoy casi convencido que el porcentaje de españoles que de algún modo se interesa, simpatiza, se siente próximo al mundo judío es infinitamente superior al que aparenta, precisamente por esa imposición de un pensamiento único en que no expresas en público de verdad tu simpatía o tu interés, yo no digo ni simpatía, interés, sensibilidad por el ámbito judío. Es que no, la gente no lo hace, no está dispuesta a que le digan asesino. A mí me han llamado asesino. Estaba hablando del vino en el judaísmo y se me levanta un tipo y me dice que yo soy un asesino y un genocida. Ellos dicen eso, el antisionismo es diferente que ser anti-judío. Claro que es una tontería. Pero ¿usted considera que la autocensura que tienen muchos medios, que tienen intelectuales, que tiene la universidad en general o la ciudadanía, es uno de los efectos más perniciosos de este sistema? Sí. En este momento sí. Ya, esto ya venía ocurriendo, pero al nivel de ahora yo no lo he visto nunca. Nunca. Perdón. Me pregunto cuánto hay de antisemitismo aislado, si se puede decir que nunca está aislado, y de pro-palestinismo. Es decir, yo creo que ahora mismo hay como unas ganas, hay una idealización de lo palestino, de lo árabe, de lo que sea, muy curiosa en el mundo y en España, y la cosa viene en cada otra, ¿no? Es decir, que esta ola de antisemitismo español sí que seguramente está por ahí, un poco perdida, ¿no? Pero esta extremación de ahora tiene que ver con causas propias, tiene que ver con esta otra cuestión. Todo este pro-palestinismo, pero parece que está ahí, ¿no? El palestino está allí. Lo que también vuelvo a cuestionar lo que estaba planteando antes. ¿Son pro-palestinos porque son anti-israelíes o son anti-israelíes porque son pro-palestinos? Es que no, esto no es lo del huevo y la gallina. No es un juego de palabras. Y luego, ¿quién lo mueve? ¿Quién lo manipula? ¿De qué idearios forma parte? Quiero decir, que esto va unido muchas veces a otra serie de posicionamientos. Pero es que además el propalestinismo me parecería muy bien, pero sea usted pro-saharaui también y diga las mismas barbaridades que dice respecto a Israel y los palestinos con respecto al Sáhara y Marruecos o respecto al Sáhara y España. ¿Cuántas manifestaciones del nivel de virulencia? O sea, ¿alguien ha visto Sáhara desde el Atlántico hasta el Mediterráneo? Yo eso no lo he oído. Es decir, o estamos o no estamos. ¿No? Yo creo que dietro palestinismo, como lo llamáis, solo sacar un dato de Pandora o de odio, porque ayer hemos visto que en Italia explotato una tumba de una persona que murió hace mucho tiempo, es una muchísima judía. Hemos visto que en América han pegado un judío ortodoxo, hemos visto que durante la noche de los cristales han tirado a una persona en el río en Estocolmo. Hoy en el partido Francia-Israel y otra vez estamos bajo efecto. Yo lo que he visto, ahora vengo de Berlín, hoy, la diferencia entre aquí y el norte de Europa es que ahí tienen unos guetos y una situación de violencia mucho más acuta que la que tenemos aquí en España en este momento. Sobre lo que los gobiernos están haciendo en este momento, los únicos gobiernos que apoyan Israel son los judíos, son los gobiernos de derecha, los italianos, el público, pero el problema que va a ser que estamos a un nivel tan alto en un año, todos los años de educación que hemos tenido en el pasado se han perdido en un segundo, todo esto. Entonces estamos en una situación que el antisemitismo es una constante de la humanidad, decimos. ¿Y cómo la vamos a luchar? Yo pienso que solo desde el punto de vista institucional va a ser muy duro, va a ser difícil.
Y ahora en Italia se están organizando un grupo de autodefensa. Vamos a terminar aquí. Yo pienso que eso va a ser, porque solo pidiendo ayuda de arriba no lo vamos a tener. Lamentablemente estoy de acuerdo contigo. Es decir, pero yo insisto en lo otro, porque tenemos que llamar a las conciencias. Tienen que ser su responsabilidad también, de las instituciones. Estoy de acuerdo contigo que también las instituciones no lo resuelven todo. Ni resuelven las riadas del todo, ni resuelven las crisis climáticas, ni resuelven la violencia sexual. Pero luchan contra ella, o dicen que luchan contra ella, o dicen que se ponen a trabajar contra estos fenómenos naturales, los de violencia y los demás. Pero aquí, y vuelvo al caso de España, que es el que me frustra y el que más me interesa, es que se niega el fenómeno. Bueno, yo creo que tengo que ir terminando. El tiempo se nos agota porque Muchas gracias. tiene que salir. Continuaremos porque haremos los actos. Recordad del día 19 de diciembre, perdón, 18 de diciembre, jueves también, que viene Francisco Gil White.